Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de los elementos formales de la imagen, como habéis visto en el título, y concretamente del punto, ¿vale? Bien, la fotografía es una imagen eh, tridimensional, digamos, que se convierte a bidimensional. Por lo tanto, hay una serie de elementos que interaccionan con nuestra psicología de tal forma que esa imagen que es en dos dimensiones, pues nuestro cerebro lo que forma es profundidad, ¿no? Que es una tercera dimensión. Bien, pues para saber cómo funciona todo esto, pues es interesante analizar cuáles son los elementos, esos formales que componen la imagen. De esos elementos formales, pues digamos, la- el elemento mínimo es el punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello. Bien, cuando nosotros hablamos del punto, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta varias cosas es que es, digamos, el elemento mínimo en fotografía, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el punto siempre es generarnos una tensión visual. Voy a poner aquí, ¿vale? Es una tensión visual que va a estructurar toda la imagen pues a su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, eh, va a depender mucho de dónde pongamos el punto, cómo funciona esa imagen, ¿de acuerdo? Cuando nosotros colocamos la imagen en el centro, lo que estamos teniendo es una imagen muy estable, ¿no? ¿Vale? Totalmente estable. ¿Por qué? Pues porque lo que está en el centro no genera ningún tipo de desequilibrio. Pero claro, ¿cuál es el problema que podemos tener con esta imagen? Que sea aburrida, que dé una sensación como de indefinición, de indecisión, etcétera, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con colocar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, con colocar los elementos en el centro. Otro sitio donde podemos colocar el centro es en un extremo, ¿vale? En un extremo de la imagen. Y entonces o sea, muy cerca del límite, ¿no? Del cuadro. Entonces lo que se está generando es una tensión muy fuerte. ¿Por qué? Porque a nosotros nos está conduciendo la mirada pues muy fuera, digamos, de la propia imagen, ¿no? Nos está conduciendo las imágenes hacia el límite y prácticamente lo que hace incluso es que salgamos de, de la imagen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también es otro sitio donde, bueno, hay que tener cuidado también a la hora de colocar esos puntos, ¿de acuerdo? Bien, en cambio, si lo colocamos en uno de los puntos fuertes de la regla de los tercios, bueno, pues prácticamente es una imagen que es victoria segura, por decirlo de algún modo, ¿vale? ¿Vale? Esta fotografía, bueno, aquí no se aprecia mucho por el fondo negro, pero digamos que está también, esa luna está en uno de los tercios. Ya, por cierto, todas estas imágenes son de alumnos y alumnas de otros cursos anteriores, ¿vale? Bien, eh, lo que estábamos diciendo, ¿vale? Cuando la colocamos en uno de los tercios, pues prácticamente la imagen, ese punto, tiene todas las de ganar, ¿de acuerdo? Eh, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el punto en la imagen es el tamaño en el cual estamos utilizando. Lo suyo sería un tamaño pues razonable, como puede ser un punto como este, tiene un tamaño adecuado. Esta imagen, por ejemplo, aquí el punto lo sigue siendo, ¿no? O como el de la luna que vimos al principio, pero yo considero que es excesivamente grande, ¿vale? Es decir, considero que el punto tiene que ser un elemento más pequeño, esto ya casi es casi un círculo, ¿de acuerdo? En cambio, en este caso, el punto es excesivamente, para mi gusto, es excesivamente pequeño. ¿Por qué? Pues porque prácticamente, aunque es verdad que llama la atención porque es el punto que está ahí y evidentemente estructura toda la imagen, ¿vale? Pero casi se pierde, ¿no? Casi no nos da información, no nos da detalle y se pierde muchísimo en ese fondo, ¿no? Tan inmenso. Entonces creo que en el punto medio está la virtud. No tiene que ser ni un punto tan grande ni un punto tan pequeño. ¿Vale? Bien, como ya hemos visto en alguna otra clase, cuando trabajamos con el punto, pues también lo que estamos generando y lo que estamos trabajando es con lo que se llama el espacio negativo, ¿vale? Es decir, prácticamente es lo mismo, el trabajar con ese espacio que hace que
se produzca un equilibrio entre ese punto fuerte, la fortaleza de ese punto, en este caso, por ejemplo, en esta foto de Ángela, es un punto de color importante donde hay también una tridimensionalidad, donde hay unas sombras, exactamente, y todo eso, y todo ese espacio vacío, ¿vale? Pues lo que nos lleva también es la atención hacia ese punto, ¿vale? En este caso, pues tenemos algo muy parecido, ¿de acuerdo? Vale, es decir, con lo cual el espacio negativo. Bien, es muy importante también trabajar con la iluminación, ¿vale? Voy a enseñaros dos fotografías. Fijaros, esta fotografía es un fondo, o sea, una superficie con textura y un elemento, digamos una piedra preciosa, ¿vale? Vamos a decir un elemento de adorno. Y esta fotografía pues es un fondo con textura y un elemento de adorno. Pero fijaros cómo tanto la iluminación como el punto de vista hace que estas dos fotografías no tengan absolutamente nada que ver, ¿no? Aquí estamos viendo una iluminación lateral que está generando un volumen, una textura muy interesantes, y aparte de eso un punto de vista bajo que hace pues que estemos metidos, ¿no? Digamos, dentro de lo que es prácticamente el escenario de esa piedra con esa textura. En cambio, en esta ocasión, aquí lo que estamos viendo es una iluminación totalmente plana, aparte de una composición muy poco cuidada, y aparte de eso, bueno, pues digamos lo que es esta vista cenital, pues tampoco aporta mucho a la fotografía. Entonces, fijaros cómo con los mismos elementos, pero cuidando esos tres elementos que hemos dicho constantemente, ¿no? De poner en línea el ojo, la mente y el corazón, bueno, pues cambia totalmente, ¿vale? Tanto a la hora de utilizar una determinada técnica, en este caso de iluminación, como un punto de vista, es decir, al trabajar la composición, pues estamos generando con los mismos elementos dos fotos que son totalmente distintas y que, bueno, parece que una es como más agradable que la otra, ¿de acuerdo? Por otra parte, el hecho de trabajar evidentemente con el punto pues no nos resta formas de creatividad. Esta foto de Rosa, por ejemplo, bueno, pues ella lo que hizo fue un punto en movimiento, cogió un elemento que era ese punto de luz y movió. Y bueno, pues aquí se ha creado una fotografía sumamente creativa, sumamente atractiva, muy interesante, ¿vale? Lo que pasa es que no es un punto, propiamente dicho, ¿vale? No sería el punto, incluso casi más línea, que lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, que puede ser interesante. Finalmente, por ejemplo, cuando se pide una práctica de un punto, que o sea, sospecharéis que voy a pedir, ¿no? Que mandéis una práctica de punto para verla, y que juguéis con ello, ¿vale? Podemos generar una fotografía, bueno, que sea eso, ¿no? Un elemento, que sea un punto, pero también podemos contar algo, ¿no? Fijaros esta fotografía magnífica de Mary Carmen, ¿vale? Cómo ella ha combinado dos elementos que cuentan una historia, ¿eh? Fijaros, eso es, por si alguien no lo distingue bien, es azúcar morena y un grano de café. Son dos elementos que van muy bien juntos y que están contando una magnífica historia, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, esta fotografía, que también lo que indica es, bueno, pues podría ser una metáfora, digamos, pues del ser humano que vive en soledad y que avanza hacia un futuro, ¿no? Por ejemplo, es decir, tanto de una forma un poco más clara, más evidente, más comercial, ¿vale? Como de una forma más metafórica, al final tenemos lo mismo, ¿vale? Lo que siempre hablamos, lo que decía Henri Cartier-Bresson. ¿Qué es fotografiar? Es poner en línea el ojo, la mente y el corazón. Es decir, una buena composición, ¿vale? En ambos casos, una buena técnica, en este caso de iluminación, en ambos casos son unas iluminaciones laterales que son muy interesantes, y bueno, pues lo que cuesta el corazón, que es que cuenten una historia, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo cortito y que nos vemos en la próxima clase.